tratamiento y técnicas para la ansiedad. ¿Bien? Bueno, ya en las sesiones anteriores hemos estado conversando acerca de la importancia, ¿no? De la evaluación, del proceso de evaluación, que esto pues nos permite tener los indicadores para trabajar y realizar nuestro plan psicoterapéutico en base a las necesidades individuales de la persona. Bien, entonces es importante siempre considerar y tenerlo en cuenta. Por otro lado, también vamos a repasar un poquito debido a la importancia que tiene el análisis topográfico de la conducta y el análisis funcional de la misma. Bien, entonces, por una parte tenemos lo que es el análisis topográfico de la conducta, que el objetivo de este es identificar cuáles son esas conductas en cuanto a respuestas motoras y en cuanto a los parámetros de la misma. Es decir, en cuanto a las respuestas motoras, vamos a indagar cuál es la conducta, el comportamiento que manifiesta el paciente, cuáles son estas reacciones fisiológicas, es decir, qué siente su cuerpo cuando está en una situación ansiógena. ¿Bien? Las respuestas cognitivas, cuáles son estos pensamientos y la respuesta emocional, que hace referencia a las emociones. Por otro lado, estaremos averiguando acerca de los parámetros de la conducta en cuanto a su frecuencia, duración e intensidad. ¿Qué tan frecuente es esta conducta quizás evitativa? ¿Cuánto dura? ¿Sí? ¿Qué intensa o cuán intensa podríamos denominar que es esta conducta? Y el análisis funcional, bien, de la misma, también es este proceso en el cual yo voy a obtener información sobre las variables de los antecedentes y los consecuentes, que ambos se relacionan entre sí. Bien, y que nos da una explicación de por qué esta conducta está permaneciendo. ¿Sí? ¿Cuál es el refuerzo de la conducta problemática? Por lo tanto, uno de los objetivos del análisis funcional de la conducta es identificar cuáles son estas variables que influyen en mi paciente. Bien, formular también hipótesis sobre la conducta problemática, predecir los comportamientos y describir las conductas a un nivel topográfico. Entonces, en el análisis funcional vamos a abordar cuáles son los antecedentes que hace referencia a estos acontecimientos que ocurren antes de haber emitido la conducta problema. Bien, y dentro de los antecedentes habrán los antecedentes externos e internos. Los externos son aquellos que se puede observar, es decir, que aquellos que tienden a ser observables por los demás, que ocurre fuera de la persona. Mientras que los antecedentes internos hacen referencia a los recuerdos, sensaciones, emociones, ideas, pensamientos, aquello que ocurre dentro de la persona. ¿Bien? Y por otro lado, vamos a indagar sobre los consecuentes, que hace referencia a estos acontecimientos que surge después de haber emitido la conducta problemática. Bien, y esta tiene relación con los consecuentes. Por lo tanto, es decir, estos estímulos hace que la conducta problema se mantenga, porque actúa como un refuerzo. Bien, y recordemos que en la primera clase hablábamos acerca de los refuerzos, ¿no? Que aumenta la frecuencia de una conducta. En este caso, va a aumentar la frecuencia de una conducta problemática. Bien, de la misma manera, chicos, tenemos que indagar sobre los consecuentes externos e internos. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo para comprenderlo mejor. A ver, ¿cuál es la respuesta problemática? Esta. Es decir, no voy a clases y le digo a mis papás que estaba mal. ¿Sí?
voy a decir a mis papás que estoy mal, por lo tanto no voy a ir a mis clases. ¿Bien? Yo le voy a preguntar a mi paciente, ¿qué pasó antes? A ver, un momentito. Ya. ¿Qué pasó antes de que tú no quieras ir a clases y le digas a tus papás o a tus padres que estabas mal? ¿O qué puede estar provocando esta conducta? Bien, yo le voy a preguntar ello para identificar cuál es el antecedente. En este caso, el paciente responde, bueno, pensaba en la exposición que tengo para mañana. ¿Este antecedente será interno o externo? ¿Qué cree? En el chat pueden poner sus respuestas para poder leer cada una de ellas. ¿Será un antecedente interno o externo? Pensaba en la exposición que tengo para mañana. Excelente, Shirley. Es un antecedente interno. ¿Quién estaba pensando? Pues la persona, ¿no? El paciente. Bien, ahora, ya hemos hallado el antecedente, vamos a hallar el consecuente. ¿Con qué pregunta? ¿Qué pasó después? Es decir, ¿qué pasó después de que tú no acudas o no asistas a clases y le digas a tus padres que estabas mal? O una de las preguntas que yo particularmente tiendo a realizar es, ¿qué consigues con eso? ¿Qué consigues con no ir a clases y decirle a tus padres que estabas mal? Y en este caso el paciente menciona, evitar la ansiedad. Evito sentirme mal, sentirme ansioso, evito estar en esa situación en donde experimento síntomas como la taquicardia, sudoración, palpitaciones aceleradas. Bien, ese es el consecuente. Ahora, este consecuente también es interno, porque ¿quién siente? La persona, ¿cierto? Ello, es decir, esta variable, evitar sentir la ansiedad, refuerza esta conducta. ¿Por qué? Porque en alguna otra ocasión en donde también va a tener que exponer o hay una expectativa de ser observado, va a emitir una respuesta similar, parecida, donde no acuda y en donde establezca una justificación, una excusa para evitar la situación. Que claro, en su momento le va a generar una calma, ¿cierto? Es decir, bueno, mis papás aceptaron que yo no vaya a clases, entonces no voy. Me siento tranquila. ¿Bien? Pero es una calma momentánea, una tranquilidad momentánea, que a largo plazo podría traer consecuencias, pues, negativas. ¿Sí? Esa es una conducta evitativa, precisamente por el miedo quizás a equivocarse. Bien, entonces chicos, nuevamente les sugiero, les recomiendo siempre llevar a cabo el análisis funcional de la conducta, porque eso les va a permitir tener una visión más amplia de la conducta que está manifestando el paciente, que probablemente pues no sea una conducta adecuada. Bien, una vez que nosotros ya tenemos la información, vamos a ir trabajando en estos antecedentes y consecuentes. Bien, entonces, recuerden que aquí tenemos dos preguntas para hallar el antecedente. ¿Qué ha sucedido antes o qué puede estar provocando esta conducta? Y tenemos dos preguntas para hallar el consecuente. ¿Qué pasó después de la conducta o qué consigues con esto? Bien, vamos a ver este casito. Vamos a ver el caso de Marta. Marta tiene 10 años y los padres refieren
que la paciente empezó a presentar momentos de llanto intenso, tensión muscular, desesperación, nerviosismo, acompañado de frases como me voy a convertir en zombie, me voy a enfermar, me voy a morir, mi corazón late muy rápido, me va a dar un paro cardíaco, desde que vio una película de zombies. ¿Bien? El médico, el médico descarta problemas físicos y algunos comportamientos que Marta manifiesta son los siguientes. Se pone rígida, pide que regresen a casa cuando salen de paseo, está en estado de alerta y vigila de lejos por la ventana. Además, pide que cierren todas las puertas, va a los servicios y dice que le duele la barriga, pide a la mamá que se quede con ella porque no desea ingresar a clase. Bien, son algunas conductas que los padres mencionan. Bien, ahora los papitos intentan calmarlo, pero no funciona. Hay varias respuestas, respuestas o conductas problemáticas. ¿Vean? Con el siguiente. Se pone nerviosa o se pone en estado de alerta, vigila de lejos por la ventana y pide que cierren las puertas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hallar primero el antecedente. Entonces, ¿qué pregunta o qué preguntas yo le voy a plantear para hallar el consecuente? ¿Qué preguntas voy a realizar para hallar el consecuente? Perdón, el antecedente. Buenas noches, María, bienvenida. ¿Qué pasó antes? Excelente, Chile. ¿Qué pasó antes de que Marta se ponga en estado de alerta, que vigile de lejos por la ventana y que solicite que cierren las puertas, ¿no? ¿O qué cree usted que esté provocando esta conducta? ¿Bien? ¿Algún estímulo que produzca o que haga que Marta reaccione de esta manera? Y en este caso, nos comenta el papá o la mamá, bueno, escucha un sonido fuerte de la calle. Bien, ¿este antecedente será interno o externo? Escucha un sonido fuerte de la calle. Excelente. Se es un antecedente externo. Bien, ahora ya hemos hallado el antecedente, que es externo y que es el hecho de escuchar un sonido fuerte que proviene del exterior de la casa, ¿no? De la calle. Vamos ahora a hallar el consecuente. ¿Qué pregunta o qué preguntas yo puedo realizar para hallar los estímulos consecuentes? ¿Qué pregunta? Muy bien. ¿Qué pasó después? ¿Sí? ¿Qué pasó después de que se pongan en estado de alerta y toda la conducta manifestada? O también, ¿qué consigue con eso? ¿No? ¿Qué consigue Marta al momento de llevar a cabo toda esta respuesta? Y el papá, la mamá, pues nos menciona que intentan calmarla y obtienen su atención. ¿Ya? Por ahí hay algo que nos está indicando que debemos de trabajar y vamos a ver. A ver, vamos con la siguiente respuesta. Se pone rígida y pide que regresen a casa. ¿Qué pasó después? ¿Qué puede estar provocando esta conducta? Perdón, ¿qué pasó antes? Salen a pasear en el carro como familia. Bien, esto es un antecedente externo, ¿cierto? Ya hemos hallado el antecedente, ahora vamos a hallar el consecuente. ¿Qué consigue Marta
poniéndose rígida y solicitando que regresen a casa. Bueno, le hacen caso, vuelven a casa, es un refuerzo y la ansiedad reduce. ¿Bien? Vamos con la siguiente respuesta. Va al baño, dice que le duele el estómago, pide que mamá se quede con ella porque no desea ir a clases. ¿Bien? Y esto puede ser recurrente. Entonces, le preguntamos a la mamá qué puede estar provocando esta conducta. ¿Bien? ¿O qué pasó antes? Bueno, ya era la hora de ir al colegio. El consecuente, ¿qué pasó después o qué consigue Marta realizando toda esta conducta? No ir a clases y que se quede en casa con la mamá. Entonces, puede ser que Marta, ¿sí? Puede ser que Marta realmente tenga miedo, puesto que ha visto pues la película de zombies, ¿no? O sea, algo que quizás no debió de ver y pues el miedo surgió. Pero, ¿qué más? ¿Qué otras hipótesis, observando los consecuentes, podrían deducir que presenta Marta? ¿Cuáles son sus hipótesis? Porque eso tenemos que ver. ¿Bien? Los padres intentan calmarla, obtienen la atención, la ansiedad reduce, le hacen caso a Marta, no va a clases, se queda en casa con la mamá. ¿Qué indicadores les da o qué hipótesis podríamos obtener de estos consecuentes? Marta está buscando la atención, ¿cierto? Puede ser que sí tenga miedo, porque es niña, ¿no? Entonces, bueno, claro, es parte del miedo de que ha observado esta película y se tiene que trabajar con ese miedo, ¿no? Se tiene que reestructurar. Pero también es posible que necesite o esté reclamando la atención de los papitos. Podría ser, ¿sí? Entonces, este análisis nos permite realizar ciertas hipótesis y que vamos a tener que indagar aún más, verificarlas para poder trabajar. Bien, ¿qué pasa? Digamos que yo solo me quedo con lo que me dice la mamá, ¿no? De repente en otro casito, bueno, mi hijo tiene problemas para controlar sus impulsos porque golpea, grita, lanza las cosas. Bien, ¿yo qué voy a trabajar? Voy a trabajar, quizás si yo solo me baso en esa información, trabajo en gestión emocional, reconocimiento de emociones, control de la ira, habilidades sociales. Ok. Pero detrás de esa conducta pueden haber otros factores. Y precisamente este análisis nos permite ver dichos factores para trabajar de una manera más profunda y completa. ¿Bien? Entonces, eso es importante, chicos, que lo tengan en cuenta para llevar a cabo su, su proceso. ¿Bien? Ahora, vamos a ver algunas técnicas que se puede utilizar en los casitos de ansiedad. La psicoeducación, eso es importante, ¿sí? Psicoeducar al paciente sobre su diagnóstico. ¿Para qué? Para que él pueda comprender que pues es un proceso, que en este proceso se va a llevar a cabo diferentes herramientas, va a comprender cómo es la ansiedad, cómo se manifiesta, los tipos de ansiedad, etcétera. ¿Bien? Por otro lado, la relajación, que también lo vamos a ver ahora, el entrenamiento de la respiración diafragmática, la exposición, la reestructuración cognitiva, las técnicas de resolución de problemas, entre otros. Bien, podemos hacer un registro también, que ya lo vimos en la sesión anterior,
Pero en este caso, como parte de la psicoeducación, les recomiendo siempre tener como que esos formatitos en los cuales ustedes ya tengan la información establecida y se pueda trabajar dentro de la sesión para psicoeducar qué es la ansiedad, cuáles son los síntomas físicos, emocionales, los síntomas cognitivos, cómo es que surge la ansiedad, cómo es que se controla la ansiedad, etcétera. ¿Bien? Entonces, en este caso, el paciente solo va a tener que eh, registrar con un check en caso presente los síntomas emocionales, ¿no? Por ejemplo, frustración, irritabilidad, estado de ánimo bajo, miedo, síntomas cognitivos, dificultad para pensar con claridad, falta de memoria, confusión, etc. Síntomas físicos, palpitaciones, sudoración, temblores, sensación de ahogo, etc. ¿Bien? Ahora, esto ustedes lo pueden cambiar, porque recordemos que nosotros también hacemos una línea base. No, que precisamente esto lo hemos visto en la sesión anterior. De esa línea base o del autorregistro que realiza el paciente, van a obtener los síntomas emocionales, los síntomas cognitivos y los síntomas físicos. Entonces, ustedes hacen su propio formato, ¿no? ¿Qué síntomas emocionales tiene este paciente en particular? ¿Qué síntomas cognitivos y síntomas físicos tiene este otro paciente? Bien, entonces va a ser más individualizado. Por lo tanto, les va a permitir realizar el seguimiento. Puede ser que en las primeras 3 semanas presente irritabilidad, ¿no? Y le pongo un check. Pero en la cuarta, la quinta, la sexta ya no está presentando ese síntoma emocional. Bien, entonces también nos sirve de seguimiento y como un feedback en el caso de los pacientes, para que ellos también observen cómo está sus síntomas en sus 3 niveles, ¿no? Emocionales, cognitivos y físicos. Bien, entonces también pueden manejar este registro de síntomas, la situación, qué síntomas físicos ha presentado, qué síntomas cognitivos y síntomas emocionales. Bien, de las dos formas ustedes pueden manejarlo con sus consultantes. Ahora, algo importante que les mencionaba incluso en la primera sesión es que a veces los pacientes confunden el pensamiento con la emoción y con la conducta. Por eso es importante psicoeducarlos, ¿sí? Yo uso PDFs, uso eh, tablitas también para ayudarlos a los consultantes y puedan identificar qué es un pensamiento, qué es una emoción, qué es una conducta que es diferente, ¿sí? Entonces, a ver, un momentito, a ver un momentito, chicos. Acá está. Mm, ya. Bien, entonces, una vez que yo psicoeduco al paciente, ¿no? Y le digo, mire, esto es un pensamiento, esto es una emoción que es distinto a la conducta, ¿bien? Ya le voy a estar dando las indicaciones, ¿no? Les doy las indicaciones correspondientes para que puedan llevar a cabo el autorregistro, porque muchos de los pacientes, y me ha pasado, que después de la consulta no llevan a cabo la tarea y les pregunto, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque no se acordaban, no tenían la información completa, etcétera. Bien, entonces con este documento que se denomina Iniciando mi cambio, ellos van a tener los pasos un poco más establecidos y ayuda como refuerzo para su tarea fuera de sesión. ¿Bien? ¿Qué debo de hacer? Observar y atender mi conducta, mis pensamientos, mis emociones y sensaciones. Esto es algo nuevo para mí, pero sé que puedo recordar y escribirlos en mi registro diario. ¿Bien? ¿Cómo lo haré? Paso número 1. Voy a ser consciente de las situaciones, contestando a las preguntas, ¿qué sucede? ¿Con quién o quiénes? ¿Y dónde sucede? Bien. Paso número 2, voy a tomar conciencia de mis pensamientos. Observar estos pensamientos automáticos, aquellos que surgen durante la situación.
¿Vean? Y me voy a preguntar qué pienso. Paso número 3. Tomar conciencia de mis emociones y sensaciones. Prestaré atención a cualquier cambio que note en mi cuerpo, si está tenso, relajado, tranquilo, ansioso, qué es lo que siente mi organismo y voy a observar mis emociones. Una vez que yo identifique qué emoción siento, lo voy a ubicar en una escala numérica del 1 al 10. Bien, entonces esto yo le entrego al paciente para que se pueda llevar a cabo su tarea. Bien, parte de la psicoeducación, esto yo particularmente lo hago en las primeras sesiones, precisamente por la naturaleza de la herramienta. ¿Vean? Vamos con la relajación. En este caso, consiste en entrenar al paciente para que éste pueda identificar la ansiedad tan pronto como ocurre. Y al momento de practicar estos ejercicios de relajación en situaciones ansiógenas, va a ayudar a reducir la activación fisiológica que se produce en ese momento. Entonces, para ello, les comentamos a los pacientes de la siguiente manera. Como cualquier herramienta psicológica, es importante ser constantes. ¿Por qué? Porque esto es como un preentrenamiento. Yo voy a preentrenar a mi cuerpo para que cuando se enfrente a una situación ansiógena y yo ya sienta que mi cuerpo, mi organismo se está activando con las respuestas, yo realizo este ejercicio de relajación y voy a ayudarme para reducir la activación fisiológica, porque el cuerpo tiene memoria, ¿sí? Precisamente vamos a usar esta para ayudarnos a afrontar de manera más relajada la situación ansiosa. Entonces, le vamos a ayudar al consultante primero con la respiración profunda. Es la primera respiración que podemos trabajar con el paciente. ¿En qué consiste? A ver, un momento. Ya. Lo podemos hacer así, tumbados sobre la espalda o también sentados con una posición cómoda y erguida. ¿Cuál es la clave aquí? La respiración profunda, ¿no? Tenemos que inhalar por la nariz, evitando que el aire se quede en el pecho. ¿Bien? Por lo tanto, el aire tiene que ingresar hacia el vientre. Entonces, inhalamos por la nariz, el vientre está inflado, ¿bien? Y retenemos por 4 segundos, contamos. Terminan los 4 segundos y voy a exhalar por la boca lento, muy lento, imaginando que mi ombligo quiere llegar a la columna vertebral. ¿Bien? Entonces, esa es la respiración que se lleva a cabo 3 veces al día por 1 minuto para que podamos entrenar al paciente. Entonces, siempre recuerden, inhalamos por la nariz, el aire no se queda en el pecho, sino ingresa hacia el abdomen, ¿bien? Ingresa hacia el abdomen y exhalamos por la boca lento, más lento que la exhalación. Por ejemplo, si yo inhalé en 4, entonces voy a exhalar en 8, ¿sí? Que la exhalación sea un poquito más larga que la inhalación. ¿Bien? Esa es la primera respiración que yo le voy a enseñar al consultante. La segunda es la respiración por tensión. Entonces, primero, ¿no? Hacemos que el consultante se sienta relajado, puede ser echado como también sentado, que primero afloje todo su cuerpo, que se concentre en el sonido que está escuchando en este instante y le vamos a solicitar que realice 3 respiraciones profundas. Yo ya le enseñé al paciente. El paciente ya llevó a cabo esta respiración. Entonces ya sabe cómo realizar
su respiración profunda. 3 veces. ¿Listo? Ahora, antes de continuar con esto, quiero mencionarles que es importante manejar mucho nuestro tono de voz y el tiempo, ¿sí? El tono de voz no puede ser muy fuerte porque eso pues va a generar tensión, va a ser muy hostil para el paciente. Que nuestro tono de voz sea ligero, un tanto bajo, pero que nos logre escuchar el consultante. ¿Bien? Entonces le decimos, vamos a iniciar los ejercicios de relajación por tensión. Concéntrate en este momento en los músculos de tus manos. Aquí, tiempo. Tenemos que darle el tiempo para que el consultante se concentre en los músculos de sus manos. Porque si yo le digo de esta manera, concéntrate en este momento en los músculos de tus manos. Haz puño con ambas manos. Que esas manos se pongan tensas, muy tensas. Ahora, suéltalas lentamente, afloja los dedos. ¿Ve? Es muy rápido. El paciente incluso hasta podría desesperarse por la rapidez que estamos dando las indicaciones. Entonces, el tiempo y la voz, la flexibilidad es importante en este tipo de actividades, ¿no? O de recursos. Entonces, le decimos, concéntrate en este momento en los músculos de tus manos. Tiempo, les damos un tiempo. Contamos en nuestra mente. ¿Eh? Ahora quiero que hagas puño con ambas manos. Tiempo. Que esas manos se pongan tensas. Tiempo. Muy tensas. Tiempo. Le puedo dar otra indicación. Un poco más. Tiempo. ¿Eh? Que estén más tensas. Tiempo. Ahora suéltalas lentamente. También le damos su tiempo. Afloje los dedos de sus manos. Tiempo para que afloje los dedos. Y quiero que sientas la diferencia entre tensión y relajación. Le vamos a dar su tiempo para que precisamente pueda sentir esta diferencia. Este mismo ejercicio con las manos lo hacemos 2 veces. ¿Sí? 2 veces. Lo mismo, el mismo procedimiento se va a hacer con los brazos. Una vez que ya terminamos con el segundo ejercicio, le decimos, ahora quiero que flexiones tus brazos, como si hicieras un punch. Tiempo. Sienta la tensión en la unión de sus brazos. Tiempo. Que esos brazos se pongan tensos. Tiempo. Más tensos. Tiempo. Un poco más. Tiempo. ¿Bien? Eso es importante, chicos. El tiempo y nuestra voz. ¿Listo? Lo mismo, 2 veces. Después vamos con los brazos que lo va a tener que estirar hacia adelante como si jalara una barra muy tensa. Lo va a hacer también 2 veces. El mismo procedimiento con los músculos de los hombros, el mismo con los músculos del cuello, lo mismo con el rostro, con la espalda, con el abdomen. ¿Bien? Y con los músculos de sus piernas y sus pies. ¿Bien? Entonces, es el mismo procedimiento. Ustedes van a tener aquí incluso las veces, ¿no? 2 veces en el abdomen, 2 veces piernas y pies. ¿Sí? Una vez que ustedes ya terminen con esta sección del cuerpo, que son las piernas y los pies, 2 veces le decimos, voy a contar del 1 al 10 y por cada número que vaya subiendo, intenta relajarte cada vez más. Igual, el tiempo y la voz. 1, tiempo.
damos su tiempo. 2, le damos una instrucción. Suéltate más. Tiempo. 3, relaja aquella parte que aún sienta un poco tensa. Le damos su tiempo. 4, suéltese cada vez más. Tiempo. 5, 6, más suelto. Tiempo. 7, 8, te sientes más relajado. 9, muy suelto. 10, totalmente suelto. ¿Ve? Entonces, cuando llegue al 10, es donde el paciente ya se siente más relajado. ¿Ve? Entonces, esto que lo practique también fuera de sesión, ¿sí? Fuera de la consulta. Entonces, chicos, tenemos, por lo pronto hemos visto la respiración profunda, la respiración por tensión, y ahora vamos a ver la relajación por aflojamiento, que es distinto. ¿Eh? Entonces, comenzamos con la relajación por aflojamiento. Sin embargo, antes de comenzar este recurso, ¿tienen alguna duda? Consulta con la respiración por tensión o la respiración profunda sobre cómo se lleva a cabo o todo claro. Una consulta. Cuando se habla de las piernas y los pies, ¿es los dos juntos o primero empiezo con las piernas y después empiezo con los pies? Ya. En la, ay, a ver, perdóname, ¿dónde está aquí? ¿Te refieres a la última parte? ¿Sí? Sí. Ya. Excelente, Roberto. Ambos tienen que estirar sus piernas y sus pies hacia adelante y que sientes esa tensión, como si alguien le jalara los piecitos. ¿Bien? Entonces, que esas piernas y esos pies ambos se pongan tensos. Es decir, como si alguien le jalara los pies, como si fuera una soga que le están jalando los piecitos, ¿no? Entonces ella o él va a sentir esta tensión, ¿no? Si ustedes ahorita, por ejemplo, están sentaditos, pueden estirar sus pies hacia adelante y sentir esa tensión como si les jalara ambos. ¿Sí, Roberto? A ver, por ahí si pueden Sí, practicar, también lo van a sentir. sí. Me quiere decir que en ese ejercicio deben estar sentados Sí, sobre el pueden piso. estar sentados o echados. Ah, ya, ya, listo. Ujú. Gracias. Listo, a ti, Roberto. Bien, chicos. Ahora vamos por la relajación por aflojamiento. Le decimos que se acomode lo mejor que pueda. También lo podemos hacer echados, lo podemos hacer sentaditos. Que cierre sus ojos y nuevamente 3 respiraciones profundas, que es la primera respiración que hemos visto, que el paciente ya lo sabe y lo ha practicado. ¿Bien? Realiza su respiración profunda y vamos de la misma manera, con el tiempo y con la voz, ¿sí? Con el tono de voz, el volumen. Concéntrate en tus manos. Le damos un tiempito para que la paciente se concentre. Aflójelas lo más que pueda. Su tiempo. Trata de soltarlas cada vez más. Tiempo. Aquí le vamos a dar otras indicaciones, ¿no? Un poco más. Están más sueltas. Tiempo. Ahora, concéntrate en tus brazos. Aflójelos lo más que puedas. Tiempo. Trata de soltarlos cada vez más. Tiempo. Están más sueltos. Tiempo. Bajamos. ¿Ve? Ahora concéntrate en tus hombros. Su tiempo. Uy, permítanme.
Aflójalo lo más que puedas, también su tiempo. Trata de soltarlos cada vez más tiempo. ¿Bien? Igual, el mismo procedimiento. Ahora concéntrate en el cuello, lo mismo. En el rostro, en el abdomen, en la espalda, en los pulmones y en las piernas. ¿Bien? Es el mismo procedimiento. Aflojamiento. No tienen que tensar nada. Al contrario, va a aflojarlos, va a relajar cada sección del cuerpo. Bien, chicos, lo siento, cerré por... A ver, un momentito ya. Bien, chicos, disculpen, se cerró el Meet. Lo cerré, perdón, por error. Bien, entonces una vez que ya aflojó todo su cuerpo, cada sección del mismo, igual, vamos a terminar con lo siguiente. Ahora voy a contar del 1 al 10 y en la medida que vaya contando vas a ir aflojando tus músculos. Que todas las partes de tu cuerpo se vayan aflojando cada vez más, ¿no? Igual voy a contar 1, su tiempo, 2, 3, hasta llegar al 10, en donde el paciente se siente más relajado. ¿Bien? Esa es la relajación por aflojamiento. Ahora también hay otro tipo de relajación que es la visualización. Le preguntamos al paciente, ¿no? ¿En qué lugares él se siente seguro? Normalmente trabajamos con la playa o con el campo, ¿no? ¿En qué lugares le gustaría visualizarse? Bien, ¿qué es lo importante aquí? Uno, que también inicie con la respiración profunda, ¿no? 3 respiraciones, que se siente relajado. Lo podemos hacer también sentados o echados. Y vamos a utilizar dentro de lo posible los 5 sentidos, dentro de lo posible, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos con la visualización de que está en la playa, vamos a decirle, trata de caminar, camina, estás descalzo, quiero que tus pies sientan la arena y te vas dirigiendo a la orilla del mar. Mientras que vas caminando, quiero que sientas cómo el viento acaricia tu rostro, tu pecho, tus manos. Claro que tenemos que hacer con más tiempo, ¿ya? Yo estoy hablando un poquito más rápido, pero es un poco más lento, ¿sí? Quiero que escuches el sonido de las olas, el silbido del viento. Quiero que observes tus pies, tus manos, la arena. ¿Bien? Entonces tratemos de utilizar dentro de lo posible los 5 sentidos. ¿Bien? ¿Listo? Y después, ¿no? Le vamos a decir que califique su estado de relajación del 1 al 10, siendo 10 el nivel máximo. Ok. La respiración profunda, Maricielo, es al inicio, ¿sí? De todas. Esto. Aquí está. 3 respiraciones profundas. Antes de iniciar ya con la herramienta, con las indicaciones, el paciente se sienta o se echa y va a realizar solito las 3 respiraciones profundas, porque yo ya le enseño. ¿Sí? Entonces, es al comienzo. Ok. Bien, chicos. A ver. Bien, entonces ya hemos visto esto. Vamos con otra herramienta, que es la exposición. Una herramienta muy bonita que ayuda mucho a los pacientitos, sobre todo para enfrentarse a estas situaciones ansiógenas, ¿no? Donde experimentan el miedo, experimentan la ansiedad. Entonces, comenzamos. Primero, es importante informar al consultante de las respuestas que posiblemente vaya a experimentar, ¿no? Que sean respuestas de ansiedad,
que va a experimentar posiblemente durante la exposición. ¿Sí? Entonces es importante que se le pueda informar para que él también tenga conocimiento, ¿no? De este proceso. Ahora, es fundamental que el paciente sepa, porque recordamos que es su proceso, entonces tiene todo el derecho de saber en qué consiste esta herramienta. ¿Ya? Entonces, informamos al paciente sobre estas posibles respuestas de ansiedad durante la exposición. Paso número 2. Vamos a aproximarnos al estímulo fóbico. Puede ser primero de manera simbólica y después de manera real. ¿Cómo así? Vamos por aquí. La exposición simbólica es una de las primeras opciones de intervención en aquellos casos en el que el paciente aún no se atreve a manipular o estar dentro de la situación real que le produce ansiedad. Entonces, se puede utilizar representaciones mentales como la visualización, representaciones visuales como imágenes, fotos, dibujos, estímulos auditivos, estímulos visuales, también como videos, la realidad virtual, entre otros. Es una exposición simbólica. ¿Bien? Y poco a poco, de manera gradual, vamos a animar al consultante para que pueda tomar contacto directo con el estímulo temido. Bien, entonces, en la exposición en vivo, que ya es en donde el paciente está expuesto en la situación ansiógena, la persona debe mantener este contacto con dicha situación. Aún cuando se produzca una elevación de la ansiedad. Si en caso se produce un incremento considerable de los síntomas ansiógenos durante la exposición en vivo, va a ser muy útil que el paciente utilice alguna estrategia que pueda modular su ansiedad, que pueden ser estrategias de relajación, la respiración profunda, las autodestrucciones, la distracción, entre otras. Bien, entonces, de esa manera podemos ayudar al paciente a llevar a cabo la exposición. Primero, quizás de manera simbólica y después de manera ya real. Bien, paso número 3, en la medida que vaya disminuyendo la ansiedad de estos síntomas, vamos a animar al paciente para que tenga mayor aproximación y manipulación con el estímulo temido. Es decir, que ya pueda llevar a cabo la exposición en vivo. Bien, y tener en cuenta que la exposición o esta sesión de exposición acaba cuando la ansiedad ya redució al menos el 50% del valor más elevado. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros exponemos al paciente para que pueda reducir los niveles de ansiedad. Tengo miedo a las exposiciones, por ejemplo, lo que tiende a ser muy común, en donde yo he aplicado esta exposición, ¿no? Es la herramienta como tal. Vamos a hacerlo de manera primero gradual. Exponemos al paciente como un roleplay, ambos. Vamos a invitar a otra persona para que él también pueda exponer. Vamos a invitar ahora a 2 personas más, después a 3 personas más, 4 personas más, hasta llegar a un número considerable. Estamos llevando a cabo la exposición gradual. Puede ser que mi niño tenga miedo a las palomas, por ejemplo. Vamos entonces a exponer, pero de manera simbólica, ¿no? Primero con una imagen, con una foto más real, de repente después con algunos videitos, quizás si es que tenemos la realidad virtual, terminamos con la realidad virtual y después vamos a ir animando para
que pueda tener contacto con las palomas ya un poco más reales. Quizás primero con una paloma, pero que esté en una jaula, no puede ser, ¿sí? Para que más o menos lo observe. Después con la paloma, pero que al menos meta el dedito que lo pueda acariciar. Después con la paloma, nuevamente, pero que la jaula esté abierta, ¿no? Ya después un poquito más vamos a exponer para que el paciente le dé quizás comidita, ¿bien? Hasta que ya tenga un contacto más directo y constante con la paloma. De esta manera se lleva a cabo la terapia de exposición. Bien, y por otro lado, tenemos otra herramienta, la desensibilización sistemática. ¿En qué consiste? En eliminar la conducta de miedo y los síndromes de evitación. Entonces, aquí le vamos a enseñar al consultante una respuesta contraria a la ansiedad. Para esto, primer paso es realizar la jerarquía, ¿sí? Vamos a hacer una jerarquía, por ejemplo, el miedo a todo lo que tenga que ver con los hospitales. Entonces, tengo miedo a las ambulancias, tengo miedo a las inyecciones, tengo miedo a la intervención quirúrgica, tengo miedo quizás a la hospitalización, tengo miedo, no sé, de repente al traje blanco, digamos. ¿Vean? Una vez que hacemos toda la lista de aquellos miedos que presenta, vamos a hacer la jerarquía. Entonces, puede ser las ambulancias del 0 al 100, tengo el temor en un nivel 20, ¿sí? 20%. Las inyecciones, tengo el temor en un nivel un poco más, 40. La intervención quirúrgica, le tengo un miedo del 100%. La hospitalización, quizás de un 80%. El traje blanco de un 30%. ¿Sí? ¿Listo? Entonces ya hemos hecho nuestra jerarquía. Tenemos la jerarquía y vamos a iniciar la desensibilización sistemática con aquel nivel que sea menor. En este caso, ¿cuál sería? Las ambulancias. Con esta. ¿Por qué? Porque está en un 20%. Es el puntaje menor. ¿Ve? Ya. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Primer punto, o el primer paso. Vamos a relajar al paciente. Que se sienta relajado, podemos llevar a cabo la respiración profunda, ¿bien? Quizás la relajación por aflojamiento. Y una vez que ya vemos que el paciente está en este estado de relajación, le solicitamos que visualice la escena. ¿Cuál escena? Las ambulancias, el valor menor. ¿Bien? Se le enseña al paciente que levante su dedo índice cuando éste haya visualizado claramente la escena, donde está nítido su visualización. Una vez que el paciente levanta su dedo índice, entonces se deja que visualice al menos durante 5 a 10 segundos. Va a mantener la escena haciendo una respiración profunda. ¿Sí? Mientras que va visualizando, realiza la respiración profunda. Después le decimos, deja de visualizar la escena y le preguntamos el grado de ansiedad. Del 0 al 10, ¿qué tan ansioso te sientes? Nivel 5, digamos. Ya. Vamos a repetir nuevamente la misma escena. Lo mismo.
le solicitamos que visualice, le damos su tiempo, levanta su dedo cuando haya visualizado claramente, le dejamos unos 5 a 10 segundos y después terminamos diciéndole, deja de visualizar en dónde estás en la ambulancia y en qué grado de ansiedad te encuentras. En un nivel 2, por ejemplo. Otra vez. ¿Bien? Ahora, cuando en 2 presentaciones seguidas, es decir, en 2 visualizaciones seguidas, el paciente no experimenta ansiedad, se va a pasar a la siguiente escena de la jerarquía. Aquí. ¿Qué escena? A ver. Cuando el paciente, nuevamente, cuando el paciente durante 2 visualizaciones ya no sienta ansiedad, se va a visualizar la siguiente escena. ¿Cuál creen que sería la siguiente? Excelente, Mariciela. Traje blanco. El procedimiento, chicos, va a ser el mismo. Bien, el mismo que hemos hecho con la ambulancia. Bien, cuando el paciente alcanza el nivel 0 de ansiedad, ya no tengo ansiedad, se le enseña a decir ahora, ¿sí? Ahora. Bien, o simplemente ser. Generalmente, chicos, se necesitan entre 3 o 4 visualizaciones, pero ojo, esto va a ser muy variado porque depende mucho de la persona, ¿no? De la vulnerabilidad, de lo que sienta, de la intensidad del miedo, etc. Bien, entonces, a medida que se vaya adelantando en la jerarquía, se va a notar que el paciente mejora esta habilidad para hacer frente a las situaciones de la vida real. Bien, entonces de esta manera, chicos, llevamos a cabo la desensibilización sistemática. ¿Listo? Bien, vamos a ver un video cortito sobre esta herramienta. Y nos va a explicar un poquito mejor o más sobre esto. Ya, a ver un momentito. Ya está. La desensibilización sistemática consiste en una técnica que se basa en el principio del contracondicionamiento, por el cual una persona supera la ansiedad desencadenada por una situación o un objeto, aproximándose gradualmente a la situación temida en un estado psicofisiológico que inhibe la ansiedad. A continuación, se dará un ejemplo de cómo llevar a cabo este tipo de psicoterapia. En este caso, nuestro paciente presenta un miedo que consiste en una completa aberración a todo lo relacionado con el área médica, también llamado miedo a la bata blanca. La importancia de este problema recae en las repercusiones que pudiera tener, como por ejemplo, una negación completa por parte del paciente en acudir a cualquier servicio médico, así como un desapego a un tratamiento, o en otro escenario, un diagnóstico erróneo por falta en una exploración física. La terapia de sensibilización consiste en 3 pasos. La primera es explicar al paciente en qué consiste la terapia. La número 2 es la jerarquización de miedos, siguiendo con una terapia de relajación. Y por último, la desensibilización como tal. A continuación, se ahondará en cada uno de estos pasos. Tras haberle explicado al paciente, proseguiremos con la jerarquización de miedos. En esta, haremos junto con el paciente un listado de las cosas que le ocasionan ansiedad con respecto a su miedo. Es necesario ordenar estas de menor a mayor, es decir, primero las situaciones que menos ansiedad le generen y al final lo que le genere una mayor ansiedad. El segundo paso consiste en la práctica de métodos de relajación. Es recomendable que el profesional de la salud le enseñe al paciente algunos métodos sencillos para que éste a su vez pueda practicarlos en casa. Asimismo, puede ser benéfico que el paciente realice actividades artísticas o deportivas para disminuir su ansiedad.
Tras haber concluido los pasos anteriores, ha llegado el momento de desensibilizar de su miedo a nuestro paciente. Primero, es importante, antes de empezar con este último paso, que nuestro paciente se encuentre totalmente relajado. Cumplido lo anterior, se comenzará a exponer al paciente a cada una de las situaciones de miedo de su listado, comenzando por la que le genere menos ansiedad. Por ejemplo, comenzaremos con el miedo a pensar en acudir al médico que listó nuestro paciente. Progresivamente, y solo si el paciente continúa relajado, se irá subiendo a situaciones cada vez más estresantes para alcanzar, por último, el miedo mayor. Nuestro paciente va a ir avanzando en su lista. Se expondrá a la espera en una sala de hospital, así como a una entrevista por parte del médico. Para finalizar, el paciente deberá estar expuesto a una exploración física por parte del profesional de la salud. Este era su mayor miedo en el listado. Este paciente debe aprender a enfrentar este miedo con una actitud relajada y sin la presencia de ansiedad. Es importante que el profesional de la salud esté en todo momento en la terapia, acompañando al paciente, brindándole su apoyo y preparado para alguna complicación. Este proceso culminará en el éxito de la erradicación del miedo a la bata blanca. Bien, chicos. Entonces, ya hemos visto la desensibilización sistemática, la exposición en vivo, la exposición gradual, respiración profunda, la respiración por relajamiento, por tensión y la relajación por aflojamiento. Bien, y la visualización que también lo podemos utilizar. Ahora, otra herramienta es la reestructuración cognitiva, ¿no? Que consiste, que ya lo hemos visto también, pero sabemos que este consiste en desafiar los pensamientos, ¿no? Pensamientos irracionales, las distorsiones cognitivas, anotando las evidencias de la situación de exposición. Bien, entonces llevamos a cabo lo que es el debate, ¿no? Por ejemplo, le planteamos preguntas, ¿no? ¿Es realista este pensamiento? ¿Estoy basando mis pensamientos en hechos o en emociones? ¿Existe alguna evidencia que apoye esta idea? ¿Podría estar malinterpretando una posible evidencia? ¿Bien? Entonces, recordemos, y algo que también es importante, es que el paciente va a actuar como abogado defensor de su pensamiento negativo. Por eso es fundamental indicarle que al momento de argumentar sus respuestas, tienen que ser argumentos basados en hechos, basado en circunstancias verificables, no en interpretaciones, no en suposiciones, opiniones. Bien, yo pienso, yo supongo, yo creo, yo opino, no, sino en hechos. ¿Sí? Entonces recordemos que este es el autorregistro básico en donde ustedes van a obtener la información del sistema de pensamientos que tiene el paciente. ¿Sí? Por ejemplo, situación. Mi amigo me invitó a una reunión con su familia. Pensamiento. Seguro que me voy a sentir incómodo. Voy a tartamudear. Voy a morir de vergüenza. ¿Eh? Emoción, ansiedad en un nivel 8 y preocupación en un nivel 9. Conducta, le dije a mi amigo que no podré ir porque estaré ocupado. Pensamiento alternativo. Estaré con mi amigo y su familia es amable. No sucederá nada terrible y tampoco tengo evidencia de esto. Bien, otra situación. Tengo que exponer en la universidad. Pensamiento. Voy a cometer errores y haré el ridículo. Emoción, ansiedad en un nivel 9. Conducta, no fui a la exposición. Pensamiento alternativo más adaptativo. Todos cometemos errores y me voy a esforzar para hacer lo mejor que pueda. ¿Listo?
Una vez que nosotros ya tenemos todo este registro, sobre todo de esta sección del pensamiento irracional negativo, hacemos el debate, ¿sí? ¿Es realista este pensamiento? ¿Estoy basando mis pensamientos en hechos o en sentimientos? ¿Existe alguna evidencia que apoye esta idea? ¿Podría estar malinterpretando una posible evidencia? ¿Alguna vez alguien se murió de vergüenza? Porque precisamente aquí dice, ¿no? Moriré de vergüenza, que es claro, una expresión pero exagerada, ¿no? ¿Conoces a alguien que nunca se haya equivocado en nada? ¿Qué pasa si me equivoco contestando las preguntas del profesor? ¿Sí? Entonces, ese es el proceso, ¿sí? Que nosotros llevamos a cabo. Primero, identificamos la idea irracional. Por ejemplo, aquí, si algo es o puede ser peligroso o amenazante, debo sentirme muy inquieto y preocuparme constantemente por la posibilidad que ocurra lo peor, ¿no? Que tiende a ser muy común también en las personas. Voy a hallar cuáles son los supuestos, las valoraciones y las reglas de esta creencia, porque el paciente lo va a decir o también lo va a registrar, ¿no? Por ejemplo, si algo puede ser peligroso, va a ocurrir lo peor. Error de pensamiento, ¿no? Que tiende a ver escenarios catastróficos, que lo peor le va a pasar. Bien, y si ocurre algo malo, una de las herramientas es esto, ¿no? Del easy. ¿Por qué? Normalmente las personas con ese tipo de pensamientos, su easy es negativo. ¿Y si me pasa esto? Entonces, vamos a decir al paciente que cuando identifique estos pensamientos con el y si me pasa lo peor, y si ocurre algo malo, que lo cambie. Sí, que lo cambie automáticamente. Una vez que lo identifique, lo cambie. En vez de decir, ¿y si pasa algo malo? ¿Y si no pasa nada? ¿Ve? Lo cambia de modo que ya es consciente, identifica y termina con un pensamiento un poco más adaptativo, ¿no? Más realista. ¿Vean? Y algunas sugerencias, ¿no? Del debate. Esta pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Es una de las preguntas que yo llevaba mucho tiempo cuestionando a los consultantes, precisamente porque funciona. Tenía un paciente, recuerdo este casito, era adolescente que ya estaba ingresando a la universidad, a punto de ingresar a la universidad, pero él iba a postular a una universidad de Estados Unidos y él estudia aquí en Perú, pero en Lima, ¿no? Entonces, había tres universidades donde iba a aplicar. Tenía miedo. Entonces, él me decía, ¿no? Tengo la sensación de ahogo, todos los síntomas, síntomas de la ansiedad, síntomas físicos, fisiológicos, emocionales. Y tenía temor a la clase, tenía temor a los exámenes, porque eran exámenes más tediosos, ¿no? Tenía miedo a las exposiciones, tenía miedo a los trabajos, porque eran trabajos tediosos que se necesitaba para poder aprobar. Y sí o sí tenía que aprobar para aplicar a estas universidades, ¿no? Y siempre recuerdo que me decía, esta pregunta me ayuda mucho, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Y cómo puedo enfocarlo o enfocarme si esto me pasa. Bien, entonces eso sucede, ¿no? Por ejemplo, si se está exponiendo y se equivoca, ¿qué es lo peor que podría pasar? Que se burlen de mí. ¿Y qué es lo peor que podría pasar si se burlan de ti? Que voy a sentir vergüenza. Y si sientes vergüenza, ¿qué es lo peor que podría suceder? Nada. ¿Conoces a alguien que nunca haya sentido vergüenza? No. ¿Conoces a alguien que nunca se haya equivocado en una exposición? ¿Conoces al mejor orador o has investigado sobre el mejor orador del mundo que nunca se haya equivocado? Bien,
Entonces, si esta persona con años de experiencia, con habilidades quizás un tanto más desarrolladas, aún se equivoca porque tú no te permites también equivocarte. Que claro, no lo vas a hacer intencionalmente, pero que puede suceder. Bien, entonces, de esta manera vamos a ir estructurando los pensamientos irracionales. Bien, entonces, vean, otra herramienta es identificar las situaciones temidas, identificar las respuestas fisiológicas, llevar a cabo los autorregistros, la relajación muscular y también el afrontamiento de la situación, evitando la conducta evitativa. ¿Ya? Vamos a ver otra herramienta que son las técnicas o la técnica de autoinstrucciones. Recordemos que todos nosotros tenemos diálogo interior, es esa voz interna que hace referencia o se dirige a nosotros mismos, ¿no? Que puede ser un diálogo interior positivo, un diálogo interior comprensivo, motivador, como también podríamos tener un diálogo interno demandante, juzgador, negativo, bien, reactivo, ¿listo? Precisamente esta técnica pretende modificar este diálogo interno para poder facilitar el hecho de afrontar una determinada tarea, situación o acontecimiento. Entonces, se utiliza cuando la persona se dice a sí mismo comentarios inapropiados, cuando precisamente su diálogo interno es negativo, demandante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te dices cuando te equivocas? Siempre me acuerdo de una consultante que era adolescente, ya tiempo que terminamos la terapia, pero su diálogo interior era muy autoexigente y negativo. Cuando ella se equivocaba, se decía a sí misma, soy un ser despreciable, no sirvo para nada, yo no debería de vivir, soy insoportable. Entonces tenía un diálogo interno muy tedioso y fuerte, ¿no? Negativo para sí misma. Se trabajó mucho esto de la técnica de autoinstrucciones, se trabajó mucho la reestructuración cognitiva, la exposición, etcétera. Y hubo un momento en el que ella ya se iba a presentar a la universidad. Entonces, adjudica a un centro que son institutos que los preparan para ingresar a la universidad y les hace un simulacro. Entonces, en el primer examen de simulacro, ella desaprueba. Es decir, que no obtiene el puntaje que se requiere para ingresar a la universidad. Cuando indagamos en sus pensamientos, ella se dio cuenta que tenía pensamientos más agradables, más adaptativos, ¿no? Incluso recuerdo muy bien que me dijo, yo trataba de tener pensamientos negativos, pero mi mente me decía, era como una lucha, ¿no? Yo quería conscientemente tener pensamientos negativos, pero mi mente ya los reestructuraba. Entonces, porque llevó a cabo un proceso un poco largo, esta reestructuración. Y precisamente la técnica de autoinstrucciones le funcionaba y le ayudaba mucho para cambiar también ese diálogo interno. ¿Bien? Entonces, ¿en qué consiste? Primero, vamos a definir el problema, vamos a definir la actividad o la situación. ¿Qué tengo que hacer o en qué situación me voy a encontrar o qué actividad voy a realizar? Bien, paso número dos, aproximación al problema o a la situación. ¿De qué elementos, de qué recursos yo dispongo para llevar a cabo la situación, para afrontar la situación o para llevar a cabo la tarea? ¿Ya? Paso número 3, voy a focalizar la atención. Es decir, voy a prestar atención únicamente a lo que estoy haciendo en estos momentos y no voy a distraerme con ninguna otra cosa. Focalizo mi atención y concentración en lo que realizo. Bien. Paso número 4, el autorrefuerzo.
Es decir, el paciente va a tener que felicitarse por el proceso, por las cosas que está realizando, ¿no? Por ejemplo, si es que está llevando a cabo un turno, ¿no? Recuerdo a una enfermera que vino a consulta precisamente porque tenía un diálogo interior muy negativo, ¿no? Entonces, una de las frases que a ella le funcionaba era parar lo que estaba haciendo y decirse a sí misma, ¿no? Lo estoy haciendo bien, estoy conmigo, vamos teniendo un turno muy tranquilo, ¿bien? Pero la frase en sí era, lo estoy haciendo bien. ¿Sí? Entonces, ese es el autorrefuerzo y se felicitaba a sí misma, ¿no? De la tarea o la situación que estaba realizando, hoy afrontando, ¿bien? Paso número 5, verbalizaciones. Preparar en sesión las verbalizaciones para hacer frente a los errores, porque puede ser que lo está haciendo bien, pero comete un error. Es parte de, ¿no? Entonces, si cometo un error, puedo intentar corregirlo y si no lo consigo, la próxima vez lo intentaré y procuraré que salga mejor. Un error no me define, solo es un error y voy a buscar la solución. ¿Qué aprendo de este error? Etcétera. ¿Listo? Y vamos finalmente, con la autoevaluación y el autorrefuerzo. ¿Bien? Voy a fijarme en cómo estoy realizando las cosas y el autorrefuerzo tengo que felicitar, ¿sí? Pero es importante que el paciente no solo se felicite o se autorrefuerce por el resultado, porque puede ser que el resultado no salga como esperamos. Puede suceder. Por lo tanto, aquí es importante que el paciente se autorrefuerce por el proceso, por el tiempo, por las habilidades, las capacidades invertidas durante la situación o la tarea. ¿Listo? Vamos a ver un pequeño videito acerca precisamente de las autoinstrucciones, que también lo pueden manejar de esta manera. ¿Bien? A ver. En este último vídeo, como en los anteriores, vamos a trabajar con estrategias de afrontamiento para trabajar el pensamiento. Y en este caso lo haremos con las estrategias de autoinstrucciones. El entrenamiento en autoinstrucciones es un diálogo interno con nosotros mismos que consiste en guiar la planificación de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a decir o a pensar. En momentos difíciles como en el que nos encontramos ahora mismo, en ocasiones establecemos un diálogo interno negativo con nosotros mismos, lo cual incrementa todavía más el malestar. A diferencia de los vídeos anteriores en los que aprendimos a cambiar estos pensamientos negativos, el entrenamiento en autoinstrucciones se trata de poder contrarrestarlos para así poder afrontar correctamente la situación. En resumen, se trata de establecer unas verbalizaciones internas adecuadas para guiar con éxito nuestra conducta. Este entrenamiento en autoinstrucciones se basa en que cada situación tiene 3 fases. En primer lugar, la primera fase es la fase de preparación y es todo lo que nos decimos antes de enfrentarnos a la situación. En segundo lugar, tenemos la fase de enfrentamiento, que es la fase en la que estamos afrontando la propia situación. Y en tercer lugar, tenemos la fase de resolución, que es lo que nos decimos cuando ha pasado, cuando se ha resuelto la situación. Podemos elaborar una lista de mensajes para repetirnos antes, durante o después de enfrentarnos a la tarea que nos causa temor. Estos mensajes nos los repetiremos en voz alta o a nosotros mismos. Siempre tenemos que tener en cuenta que deben cumplir las siguientes características. Deben ser frases cortas, frases que nos impliquen en la actividad que vamos a realizar y deben estar adaptados siempre a nuestro vocabulario y a nuestra forma de expresarnos. Las enunciaremos también en un marco realista y con un carácter positivo. A continuación veremos algunos ejemplos de estrategias de autoinstrucciones, pero recuerda que lo más importante de todo es que sean personalizadas y que estén adaptadas a ti mismo para que te sean de una máxima utilidad. Para el antes. Estar nervioso es normal con todo lo que está pasando. Intentaré respirar lentamente para calmarme.
No puedo controlar todo en la situación, pero sé que puedo hacer esto, y me centraré en esto. Puedo hacerlo. Ya me he enfrentado con esto antes y lo he superado otras veces. Si lo necesito, pediré ayuda a alguien. Para el durante. Voy a centrarme solo en lo que ocurre aquí y ahora. Primero tengo que hacer esto, ahora voy a hacer esto y lo siguiente es esto. Lo estoy haciendo bien, puedo soportar esto. Siento ansiedad, es normal. Voy a respirar profundamente 2 veces y continuar. Para el después. Lo he hecho muy bien. Hoy he hecho un buen trabajo. No he logrado esto, pero sí he podido hacer esto. Esto es algo valioso. Después de esto, me merezco un descanso. Tengo derecho a sentirme así ante esta situación. Esto me servirá para futuras situaciones. Con estos ejemplos o con tus propios recursos, genera tu propia lista de mantras de afrontamiento. Puedes, además, utilizar refranes, frases hechas que te ayuden en la vida diaria y que sean más fáciles de repetir. Y practícalas también todos los días. Las puedes combinar con otras técnicas de afrontamiento como, por ejemplo, ejercicio físico, relajación o mindfulness. Recuerda que los pensamientos o las emociones desagradables son totalmente normales en esta situación y que las autoinstrucciones no sirven para eliminarlos, sino que sirven para afrontarlos de una mejor manera y que no interfieran en nuestra vida. Esperamos que este vídeo y los anteriores te hayan sido de utilidad. Bien, chicos, entonces les envío nuevamente el enlace para que lo tengan y lo puedan visualizar de manera ya individual. Bien, vamos entonces con otra herramienta, las tarjetas de apoyo, que son tarjetitas que dentro de lo posible que el paciente lo tenga a la mano, es decir, que pueda estar en constante interacción con estas para estimular pensamientos adaptativos. De esta manera, le solicitamos al paciente que esté leyendo 3 veces al día sus pensamientos hasta que poco a poco se automatice. Bien, entonces las tarjetas no necesariamente va a ser en físico, ¿ya? Podríamos hacerlo también en virtual o buscar estas herramientas quizás o los recursos que se les sea más cómodo al paciente, ¿sí? Por ejemplo, como les comentaba, hay personas que lo pueden hacer en posits, en sus agendas, en sus cuadernos, también las tarjetas de apoyo plastificadas, como también en el celular, ¿no? Tenía una consultante que ponía sus alarmas y en las alarmas estaba precisamente las tarjetitas de apoyo, ¿ya? A ver, son frases que llevan. Sí, son frases personalizadas que te ayudan a mejorar tu diálogo interno y te ayudan a enfrentar la situación o realizar la actividad correspondiente, ¿no? Porque recordemos que cuando una persona que está ansiosa en ese momento va a tener pensamientos negativos, estos pensamientos negativos va a potenciar el nivel de ansiedad y esto pues va a desencadenar alguna conducta de error, ¿no? Entonces se convierte en un círculo vicioso negativo, ¿sí? Y estas autoinstrucciones, que son también frases personalizadas que se llevan antes, durante y después de la ejecución de una tarea, le permite cambiar este diálogo interior, mejorar el diálogo interior. ¿Listo? Bien, Mariciela. Espero haber respondido a tu pregunta. Entonces, las tarjetitas de apoyo es precisamente lo que vemos aquí en pantalla. Es la primera parte del pensamiento y esta es la segunda parte de de las técnicas. Bien,
Primera parte y segunda parte. Primera parte va a tener que colocar el pensamiento adaptativo. Por ejemplo, no es posible que sienta que no puedo hacerlo, pero quizás eso no sea verdad. Tal vez sea difícil, pero no es verdad que no lo pueda hacer. ¿Sí? Y en la segunda parte es estrategias para cuando estoy ansiosa. Puede ser escribir mis pensamientos, llamar a una amiga, correr, hacer ejercicio, hablar en voz alta, lavar mi rostro con agua helada, quizás verbalizar, quizás la respiración profunda o alguna relajación por tensión o la fórmula de 5, 4, 3, 2, 1, etc. ¿Sí? Estas son las tarjetitas. Como les decía, lo ideal, tratemos de que dentro de lo posible, en las primeras semanas esté en un constante contacto, interaccionando con las tarjetas, sobre todo con los pensamientos, ¿sí? Para que vaya automatizando estos. Podemos juntar la técnica de autoinstrucciones con tarjetas de apoyo también, ¿sí? Ya ustedes lo pueden ir manejando. Por ejemplo, ¿no? Las sensaciones de miedo no me causarán un daño irreparable, solo me incomodará. ¿Ve? Es decir, mientras que voy llevando a cabo una situación o una tarea, ¿sí? Como hemos visto en las autoinstrucciones, también tengo mis tarjetitas de apoyo, ¿sí? Pueden funcionar, ayudan muchísimo para, sobre todo estas personas que a veces no pueden aún tener este control de de los pensamientos automáticos, ¿no? Por decirlo de esta manera. Entonces es un recurso adicional, es un recurso, un estímulo exterior, la tarjeta de apoyo junto con la tarjeta o la autoinstrucción. Tenemos la técnica de distracción y refocalización que ayuda a tener un control inmediato de los síntomas de la ansiedad. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una lista de todas las estímulos o actividades distractores que puedan ayudar al consultante precisamente para refocalizar la atención a otro estímulo externo o alguna tarea cognitiva y la ansiedad pues no desencadene, ¿no? Y no desarrolle todo su curso. ¿Bien? Por ejemplo, salir a correr, hacer ejercicios, mirarme al espejo, centrar la atención en el entorno, realizar actividades mentales como sumas, ecuaciones, resta, división, etcétera, cambiar la estimulación, perdón, cambiar de situación o actividad, ¿no? Como llamar por teléfono, cambiar de lugar, quizás por ahí salir un rato a caminar, etcétera. ¿Bien? Son distractores que le pueden ayudar al paciente precisamente a refocalizar su atención. Bien, y bueno, esto ya lo hemos visto. Identificar los pensamientos pesimistas y convertirlos en pensamientos realistas. Bien, estos pensamientos realistas también lo pueden poner en sus tarjetitas de apoyo. Y finalmente, las preocupaciones afuera, ¿no? Responder estas preguntas. ¿Cómo me está afectando el hecho de preocuparme? ¿Y qué puedo hacer aquí y ahora para acabar con esta preocupación? ¿Listo? Son 2 preguntas que pueden ayudar para que el paciente haga frente a las preocupaciones. Entonces, primero, voy a detener el pensamiento. Ahora no es el momento. ¿Sí? Yo lo verbalizo. Ahora no es el momento para preocupar. Voy a identificar cuál es el pensamiento que estoy teniendo. Lo escribo. Y voy a reemplazar. Busco soluciones alternativas. ¿Qué puedo hacer aquí y ahora para acabar con esta preocupación? ¿Sí? Por cuestiones del tiempo, chicos, no vamos a poder visualizar el video, pero les estoy enviando un videito primero sobre la técnica de la detención del pensamiento, es este, y finalmente les estoy enviando otro video sobre la técnica de distracción del pensamiento, ¿sí? Les recomiendo visualizarlos para que tengan mayor recursos. ¿Listo, chicos? Y bueno,
con ello, entonces terminamos ya nuestra quinta clase, el curso de TCC en ansiedad y depresión. No se desconecten, chicos, porque la coordinadora tiene un comunicado también importante para ustedes. Y por otro lado, agradecerles a cada uno de los participantes por estar presentes, por su interacción. Espero de verdad que se hayan llevado un gran aprendizaje durante estas sesiones. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy para ayudarlos. Bien, y quizás nos estamos viendo también en un próximo curso. Cuídense mucho, que tengan una bonita noche. Entonces, vamos a esperar un ratito para darle el pase a nuestra coordinadora. Buenas noches, Sabrina, muchas gracias. No se retiren, chicos, que ya nuestra coordinadora les va a dar y brindar las indicaciones.